Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las tesis más interesantes del mundo de las materias primas. Hoy vamos a desgranar por qué los mercados agrícolas son, bueno, tan increíblemente volátiles. La idea es centrarnos en esos factores clave que hay que vigilar para entender esos movimientos tan explosivos en el precio del trigo o del maíz. A ver, esta pregunta, la respuesta lo es todo, porque no son eventos aislados, que va. Son, en realidad, los tres pilares que mueven la volatilidad de los precios de los alimentos en todo el mundo. Y ahora vamos a ver exactamente cómo encaja cada pieza. Para entenderlo bien, vamos a construir una especie de pirámide de la volatilidad. Empezaremos por la base, que es el factor más fundamental, el más impredecible de todos, y desde ahí iremos subiendo hasta llegar a la punta, al nivel donde se toman las decisiones más estratégicas. Muy bien, vamos al lío. Cualquier análisis serio sobre materias primas agrícolas tiene que empezar, sí o sí, por aquí. Por la base de la pirámide. El clima es el gran motor de la oferta. Es esa variable que sencillamente nadie puede controlar. Y ojo, que aquí lo importante es entender que no estamos hablando de que llueva un poco más o un poco menos. No, estamos hablando de verdaderos shocks climáticos, sequías, olas de calor, inundaciones que son cada vez más bestias, más frecuentes y que le pegan un golpe directo e inmediato a lo que se recoge en el campo. El tema es que el clima golpea por dos flancos distintos. Por un lado, lo obvio, los eventos extremos que directamente te arrasan una cosecha y hunden la producción. Pero por otro, y esto es más sutil, están los cambios en los patrones de lluvia, que te destrozan los calendarios de siembra y de cosecha de toda la vida. Y eso crea una incertidumbre que, los mercados odian. Y esta cifra lo dice todo sobre la escala del riesgo. No hablamos de una subidita de nada, ¿qué va? Un único evento climático, pero que ocurra a la vez en varias zonas productoras clave, tiene el poder de disparar los precios de una forma masiva y casi de un día para otro. Vale, ya tenemos la base, una oferta mundial que es muy vulnerable a los golpes del clima. Perfecto. Pues ahora vamos a subir un escalón en nuestra pirámide, para ver cómo nosotros, los humanos, le añadimos todavía más capas de complejidad y de volatilidad a todo esto a través de la demanda. Fijémonos en este número, 27%. En la campaña de 2007-2008, este fue el porcentaje de absolutamente toda la cosecha de maíz de Estados Unidos que se fue a producir etanol, no para comida, no, para combustible. Y claro, esta es la consecuencia directa. Al quitar una parte tan enorme de la cosecha del mercado de alimentos, las políticas de biocombustibles, tanto en Estados Unidos como en Europa, crearon una conexión que no existía, una conexión totalmente artificial. Ahora, si el petróleo sube, producir etanol es más negocio. Así que se demanda más maíz y su precio sube. De repente, el precio de un alimento básico se pone a bailar al ritmo del mercado de la energía. Tremendo. Pero ojo, que la cosa no acaba en los biocombustibles. Como se ve aquí, hay otros factores humanos que le meten más leña al fuego de la volatilidad. Por ejemplo, la especulación financiera. Piensa en grandes fondos de inversión que pueden inflar o hundir los precios mucho más allá de lo que dictarían la oferta y la demanda reales. Luego, las políticas comerciales. Un país de repente decide prohibir sus exportaciones para protegerse y ¡zas!, de un plumazo borra del mapa una fuente de suministro global. Y como no, el dólar y el petróleo. Si el dólar está fuerte, las materias primas son más caras para el resto del mundo. Y el petróleo, el petróleo afectará a todo, desde lo que cuesta el fertilizante hasta el transporte. Y con esto llegamos a la cima de la pirámide, al factor más estratégico, el más explosivo de todos. Aquí es donde la cosa se pone seria, donde la comida deja de ser solo comida y se convierte en un arma, en una herramienta de poder. El quid de la cuestión es este. Los granos básicos se han transformado en armas. Se utilizan para presionar en guerras, como vimos de forma brutal en Ucrania, se usan para imponer sanciones o como una ficha clave en negociaciones comerciales. Al final, el control del grifo de la comida es, simple y llanamente, control geopolítico. Y esta vulnerabilidad tiene un nombre muy claro: riesgo de dependencia. Esto es, precisamente, lo que hace que esta arma sea tan poderosa. Cuando un país no produce suficiente trigo o maíz para su gente, queda totalmente expuesto, a merced de los precios mundiales y, lo que es peor, de las decisiones políticas de los que le venden el grano. Vamos con un ejemplo que es clarísimo. Egipto. Es el mayor comprador de trigo del planeta. Su estabilidad, la paz social en sus calles, depende de que el pan sea barato. ¿Y a quién le compra el trigo? Pues precisamente a Rusia y a Ucrania. El nivel de vulnerabilidad que tienen es fácil de imaginar. Y esto no es algo aislado, ni mucho menos. Pensemos en México. El maíz allí es todo, es la base de su cultura y su dieta. Pues bien, tiene que importar más del 40% de lo que consume. ¿Y de dónde viene casi todo? De un único proveedor, Estados Unidos. La dinámica de poder que se crea ahí es clarísima. Así que la conclusión cae por su propio peso. Cuando uno opera en el mercado de granos, no está solo mirando el tiempo o la demanda,
está operando geopolítica pura y dura. Una decisión de un gobierno de cerrar sus exportaciones puede provocar una crisis de estabilidad en otro país a miles de kilómetros. Es así de directo. Y todo esto nos lleva a la tesis final que un mentor del sector resumió de una forma magistral. La primera parte de la idea es brutal. A diferencia de las acciones, donde analizas a un equipo directivo, aquí el principal adversario es la naturaleza. Aquí no se apuesta contra un CEO, se está apostando literalmente contra el clima. Y aquí llega el remate final, lo que une toda la pirámide. Sobre esa base de incertidumbre del clima, hemos añadido una demanda que está conectada artificialmente a la energía. Y arriba del todo, la geopolítica, que puede cerrar el grifo mundial del trigo con un simple bolígrafo. Al final, es un mercado de latigazos, de shocks de oferta que nadie ve venir. Y por eso, exactamente por eso, es tan brutalmente explosivo.